Buenas noches en la capilla por doquiera ustedes están. Gracias por acompañarnos en el servicio de media semana. Por favor, nos ponemos de pie para pedir al Señor su bendición y que en este tiempo de adoración y de estudio de su palabra, Él se glorifique en nuestras vidas. Padre, muchísimas gracias por ser bueno con nosotros. Gracias porque aún en medio de la incertidumbre y del miedo, hemos sentido tu paz, tu protección, y aún con aquellos que han sufrido de forma más directa o que están sufriendo, han encontrado el refugio y la fortaleza en tu espíritu. Señor, como iglesia nos unimos para agradecerte, para pedirte perdón y también para decirte que extrañamos mucho no reunirnos como congregación para adorarte y estudiar la Biblia y servirte, pero que entendemos que hay un propósito y que entre tanto la paciencia y la prudencia deben ser dos virtudes que debemos aprender, poniendo nuestra mirada y nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que hay un propósito en medio de todo esto y, Señor, sabiendo que te glorificarás. Te suplicamos que esta noche tu Espíritu ministre el nuestro en el tiempo de la alabanza, que recibas nuestros cantos como ofrenda grata, que reconocemos que la mejor ofrenda debió ser nuestra sumisión rendida totalmente a tu voluntad, pero que a pesar de que no es lo mejor que trajimos, sí queremos adorarte y que recibas nuestros cantos de forma grata. Señor, por favor, ministra nuestras vidas y glorifícate en medio de la alabanza. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Pueden tomar vuestro asiento y disponemos labios y corazones para adorar juntos al Señor.
El cronista ha tenido que detenerse en la vida de David. Olvidaste la luz. Ha tenido que detenerse en la vida de David y cómo culparlo, sumado a lo emocionante que es la historia de lo más importante, lo espiritual que es de forma significativa. Bueno, en el capítulo de hoy se trata de un interludio en donde todo está en calma en el reino. El antiguo conflicto con los filisteos estaba temporalmente terminado. Reinaba la paz y por un corto tiempo, pero paz al fin. No había gigantes vociferando blasfemias, tropas sitiando a la nación,
no habían problemas graves dentro de la familia. Por eso dije un tiempo de paz y prosperidad, un interludio. Era ese tiempo en donde yo imagino al rey ver correr a sus hijos en una hermosa casa forrada con madera de cedro y donde él podía sentarse frente a la hoguera a reflexionar. Cabe añadir que fueron muy pocas veces en la historia de David que hubo esos interludios de paz. Pero en fin, este fue uno de esos. En ese contexto, aun cuando la Biblia no dice de dónde David venía, es fácil deducir que seguramente venía del tabernáculo. ¿De dónde digo seguramente? Bueno, uno de los salmos que escribió reza: mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. David disfrutaba adorar al Señor, ya lo vimos el capítulo anterior, y estar en la casa de Dios era un placer para él. Sumado a ese tiempo de reflexión, bueno, sucede esto. Cuando él regresa y siente el olor a bosque en su casa, y digo esto porque la Biblia relata que estaba forrada de madera, contrasta con el pensamiento que traía del tabernáculo. Era una casa con piso de tierra, paredes de tela y sin mayor suntuosidad, muy diferente a lo que era la casa de David. Así es que allí, y lejos de motivos ocultos, por si a alguien se le ocurre pensar que había algún motivo oculto, muy lejos de alcanzar notoriedad, él soñó con construir la casa más hermosa que el hombre jamás podía imaginar para la casa de Dios. Estoy diciendo que David imaginó que Dios no debía habitar más en un tabernáculo, que el arca del pacto debía estar en el mejor edificio que el dinero podía pagar. Y en ese contexto es que gira nuestro sermón de hoy titulado Cuando Dios dice que no. Vayan al segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, primer libro de Crónicas, capítulo 17. Vamos a leer del verso 1 y les digo cuántos más. Primero de Crónicas, capítulo 17. ¿Listos? Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que yo habite. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te rogamos que guíes el estudio de esta noche, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros la palabra para nosotros practicarla, tu palabra. Y Señor, ilumínanos, guíanos y gracias por tu bondad. En Cristo Jesús, amén. No puedo retroceder, no debo dejar de retroceder en la historia y comparar a David con Saúl. Saúl tuvo, igual que David, algún interludio de paz, pero nunca hemos visto que la historia registre que Saúl haya querido agradecer a Dios. Hasta donde yo he leído, ni siquiera pensaba en Dios. Todo lo contrario de David. Está en un momento de apogeo, de paz, de tranquilidad,
y su corazón desborda de gratitud y por ello quiere construirle una hermosa casa a Dios. Como paréntesis, temo que hoy por hoy la mayor parte de nosotros, si no de todo el mundo, difícilmente esté gozando momentos de tranquilidad o prosperidad. Temo que la pandemia no nos ha propinado eso, sino todo lo contrario. Aún con todo y ello, quiero creer que esto pronto pasará. Y para los que pasen muy bien librados, y después de este tiempo de angustia, de incertidumbre, de intranquilidad, venga un tiempo de prosperidad, quisiera que recuerden esto. Cuando un hombre o una mujer ama al Señor, ocupará los momentos de bonanza en su vida para soñar qué puede hacer para su Dios. Cuando un hombre o una mujer no ama a Dios, los momentos de prosperidad y de bonanza los ocupará para, como él o ella, regocijarse en su prosperidad. Saúl versus David. Así es que la exhortación es, y aunque anticipada parezca, si usted pronto o ya se convierte en un hombre o en una mujer que están saliendo de ese tiempo de incertidumbre y de intranquilidad, si usted ya ha empezado a recuperar sus finanzas, si ha sido sanado de cualesquiera enfermedades, si usted ya está reposando sin tanta preocupación, recuerden la diferencia entre los que aman a Dios y los que no aman a Dios. Los que sí ocuparán la bonanza para mostrar gratitud. Los que no pensarán en cosas como, bueno, haremos un viaje, compraremos alguna propiedad, compraremos un carro, y nada de eso está mal. Solo estoy diciendo que los que aman a Dios ocupan ese tiempo de bonanza y de tranquilidad en mostrar gratitud a Dios. No estoy diciendo que se deben privar de cualesquiera privilegios que la vida da. En fin, ¿cómo saltar eso? Teníamos que recalcarlo. Pero regresando a la historia, cuando David tuvo ese sentimiento, corrió a su amigo Natán. David solía tener hombres espirituales como amigos, como consejeros, hombres que podían decirle lo que ellos creían estaba bien o estaba mal. Y en esta historia, ese buen amigo era Natán, un profeta. Noten que lo que tenían era una conversación cordial. No sé si estaban comiendo juntos, no sé si salieron a caminar juntos. No registra. Lo cierto es que David le dijo, Natán, estoy ardiendo en deseos de construirle una casa a Dios, mucho más hermosa que cualquier palacio para que hombres habiten ahí, que allí habite Dios mismo. Y Natán, conociendo el corazón de David, sabiendo que no había un motivo oculto, sabiendo que no quería ningún tipo de vanagloria, Natán le dijo, haz lo que tu corazón siente. Y voy a hacerle otro paréntesis a la historia para la segunda lección que yo debo aprender. Asegurémonos de tener en nuestro grupo de amigos a uno o a dos hombres que son personas de oración, o mujeres en el caso de las mujeres, que son personas de oración, que son personas que saben de la Biblia.
porque cuando tengamos sueños o cuando tengamos pesadillas, sin duda el Espíritu Santo los ocupa para hablarnos. Pobres aquellos que en su soberbia no tienen a un Natán cerca con quien compartir su corazón. David lo tenía. Y dentro de esa misma lección, que sería la segunda para mí, también asegurémonos de sacar de nuestra lista de gente que influencia nuestra vida a aquellos que no son personas de oración, que no leen la Biblia y que no sirven a Dios con la pasión que nosotros le servimos. No importa si esa persona trabaja con nosotros, si es muy cercano en la familia o si vive en la misma casa, o si es mi amigo o mi amiga de toda la vida. Si esa persona ejerce influencia en mi vida y no es una persona de oración, no es una persona de estudio bíblico, no es una persona de servicio, no es una persona de humildad, sino una persona conflictiva, una persona de confrontación, esos no deben ser nuestros consejeros. Esos serán veneno para nuestro corazón. ¿Y por qué estoy haciendo la advertencia? Porque voy a retomar la historia. Y la historia dice, sorpréndanse, Natán se equivocó. Wow, ¿qué está diciendo, pastor? Sí, Natán se equivocó. Porque de forma apresurada dijo, haz lo que tengas en tu corazón. En realidad, aunque eran amigos, David le preguntó esto como el vocero de Dios. Y Natán, sin preguntar a Dios, emocionado, viendo que era algo hermoso, sabiendo que David no perseguía ningún tipo de vanagloria, le dice, haga lo que usted tiene en su corazón, es un gran sueño. Déjeme ser parte a mí de ese proyecto. Puedo imaginar cuánta emoción en esa conversación, pero lo voy a repetir, se equivocó. Porque ustedes ya leyeron que de inmediato esa noche el Espíritu de Dios llegó a Natán y le dijo, vaya y dígale a David que él no va a construir casa para mí. Oiga, pastor, parece que se está contradiciendo. Hace unos minutos nos dijo que nos aseguremos de tener a un consejero como Natán, pero resulta que esos consejeros se equivocan. Sí, es que esos consejeros no son Dios. Son hombres o mujeres normales de carne y hueso que pueden cometer errores, pero esa vida de oración les hace ser más certeros que aquellas personas que solo parecen ser evangélicos, solo parecen ser religiosos, pero en realidad es gente conflictiva que no busca al Señor. Bueno, si esas personas, personas como Natán pueden equivocarse, imagínense los que no son como Natán. De ahí la lección. Ahora, si están a punto de preguntarme, pero ¿cómo Dios dijo que no? Tercera lección para mí, Dios tiene cuando menos 3 respuestas a nuestras peticiones o a nuestros sueños. Sí, espere. Cuando Dios dice sí, toda una fiesta, ¿no? Cuando Dios dice espere, la cosa no es tan cómoda, pero al menos nos queda la esperanza. Pero cuando Dios dice no, parece que la desesperanza nos sobrecoge. Y ese es el punto. Si Dios nos dice que no, también es para nuestro bien. Y en este caso, Dios le dijo no. Y fue tan amoroso que no lo hizo de una manera desconsoladora, sino que le dijo, David, usted no puede construir una casa para Dios porque sus manos están llenas de sangre. Es decir, David había cometido demasiados errores y su vida ya estaba también por cometer otros peor. Así es que dejaremos que quien construya esa casa sea su hijo. Si si estoy hablando en plural, hablando de la Trinidad, si
sí escuchamos tu corazón, sí sabemos que es un buen proyecto, sabemos que tienes un buen corazón, pero no es para vos hacer eso. Bien, si eso es con nosotros, yo me pregunto, ¿nos habríamos deprimido? ¿Habríamos sentido rechazados, despreciados, porque debido a nuestro pasado no calificamos para que hagamos algo para Dios? Bueno, independientemente de lo que podamos sentir, nosotros voy a responder lo que David sintió. David, lejos de sentirse despreciado o rechazado, lo que sintió fue una enorme gratitud. Su expresión fue, bueno, lo cierto es que ¿quién era yo para un proyecto tan grande? ¿Estará poniendo todo esto usted en sus palabras, pastor? Vean el capítulo 17, verso 4. Ve y di a David mi siervo, así ha dicho, tú no me edificarás casa en que habite. Luego le dice las razones. Claro que el segundo libro de Samuel amplía todo esto. El verso 11. Y cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando mueras, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Dice un poco más de esa persona. Y verso 16, y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, esto es lo emocionante, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Aún esto te ha parecido poco, pues has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. Paren, voy a resumirlo. Lo que David está es grandemente agradecido, diciendo, entiendo, mis manos están manchadas, pero yo no merecía que uno de mis hijos cumpliera mi sueño. Yo no merecía que uno de ellos llegara hasta donde yo nunca pude llegar. Saben, me estoy adelantando un poco, pero ¿y cómo no hacerlo? Saben que David incursionó dirigiendo la elaboración de los planos. David mandó a comprar los materiales con los que esa casa se iba a construir. Su corazón ardía por hacer eso, pero sabía que no tenía permiso de Dios, así es que de lejos hacía pequeñas cosas porque su corazón estaba agradecido por lo que Dios había hecho con él. Y esto me lleva a una tercera o cuarta lección que yo debo aprender. Esa es que no todos han sido llamados a construir. Pastor, ¿de qué habla ahora? Bueno, Dios llamó a David para que liberara a Israel del yugo de Saúl. Dios llamó a David para que liberara a Israel del yugo de los filisteos. Dios llamó a David para que éste compusiera un himnario completo. Dios llamó a David para que de su linaje viniera el Mesías príncipe. Dios llamó a David para hacer muchas cosas, pero Dios no lo llamó para que le construyera una casa. Entonces, la siguiente lección importante es responderme para qué Dios me llamó a mí. Y cuando yo encuentre la respuesta del para qué Dios me llamó a mí, entonces debo determinar mi corazón, mi pasión, mi vida para hacer lo que Dios me llamó a hacer. No puede ser que haya personas que lleven 3, 5, 8 o 10 años en la obra de Dios y a esta altura, si yo les pregunto a quemarropa, ¿qué es lo que Dios le llamó a hacer a usted en la vida? ¿Cuál es su llamamiento? Y que a esta altura usted diga,
No sé. Y si ese es el caso, ruego a Dios de que este sermón golpee su corazón, el mío, y nos respondamos qué es lo que Dios nos pidió hacer y lo hagamos, en lugar de estar intentando hacer lo que Dios no nos llamó a hacer. ¿Cómo me gustaría ahora mismo estar en el templo y empezar a preguntar a cada uno, por favor, pueden decirme qué es lo que usted cree Dios le llamó a hacer en la vida y puede decirme lo que usted cree que Dios no lo llamó a hacer? Y que cada quien pueda confrontarse y encontrarse en la posición que Dios le llamó. Quisiera creer que al salir de la pandemia va a suceder como ha pasado en la escuela de misiones, en el seminario para pastores de la iglesia del pastor John MacArthur. Cuando empezó la cuarentena, yo escuché su sermón y él dijo, estoy sorprendido porque ¿qué va a pasar con la matrícula para el siguiente semestre? Probablemente no vendrán muchos alumnos, aunque yo creo, dijo él, que esto va a provocar un avivamiento. Creo que les compartí a ustedes en esa oportunidad hace casi 6 meses dicho sermón. Bueno, pasaron 6 meses y les tengo que contar. Él compartió hace unas semanas que no había más cupo en su escuela para el ministerio, porque han tenido la matrícula más grande jamás en su historia registrada. Y se cumplió lo que él auguró, que muchos después de esto iban a tener un fuerte avivamiento y que iban a escuchar el llamado espiritual, el llamado que el Espíritu Santo les había hecho desde hace ratos para ir, prepararse, o para irse a las misiones incluso, o para hacer el ministerio que Dios les había pedido. Y claro está, todo lo que sucedió en el mundo sirvió, lo que está sucediendo en el mundo, sirvió para que ellos fueran confrontados, empujados al ministerio. Ahora tengo que preguntar, ¿piensan ustedes que algo parecido sucederá en nuestro país, en Latinoamérica o puntualmente en la capilla? ¿Piensan que algo así está por suceder? Si piensan que yo soy uno de esos predicadores matafe, debo decirlo con tristeza, con frustración y casi con un nudo en la garganta, sin querer ser o querer pintarme a sensacionalista. Pero después de escuchar 10 o 15 problemas de familias de nuestra congregación, que lejos de ocupar tan grande incertidumbre y temor para unirse, ha servido para distanciarse más y para agrandar más el problema. Hemos tenido la mortandad, sino en nuestras casas, frente. Y en lugar de que eso haya servido para pedir perdón a Dios primeramente por nuestro pecado, a quienes hemos ofendido y buscar reconciliación, para algunos ha significado la amargura que buscaban como excusa para distanciarse más en contra de la voluntad de Dios. Quisiera creer que esos 15 ejemplos son apenas un pequeño ejemplo de el universo de nuestra congregación. Oro a Dios que el universo de nuestra congregación esté muy deseosa de aceptar el llamado que el Espíritu Santo nos ha hecho desde hace ratos.
¿De qué estoy hablando? Oigan, no sé cuándo vamos a abrir, ni cómo, pero que ardemos en pasión por volver a abrir la iglesia, el seminario, las misiones, Patmos y cualesquiera otros ministerios. Eso no lo dude. Si no me escucha a mí hablar de eso, es porque yo no quiero anunciar planes sin tener fechas que la prudencia nos permitan caminar. Pero no significa que no ardemos en pasión por querer hacer algo para nuestro Señor. Y no me estoy pintando como yo haciendo algo bueno, solo estoy diciendo que creo que habemos muchos en la iglesia que deseamos que esa bandera de salida nos sea dada. Hay 2 o 3 pastores extranjeros que donde viven, aun cuando el virus está ahí, obviamente ya no están pasando crisis como nosotros. Y no es una, han sido varias las veces en que me escriben diciendo: Carlos, ¿ya abrieron? ¿Cuándo los vuelos están listos? Queremos ir, queremos ayudar, queremos envolvernos. El Señor viene pronto. Hay mucha gente que ha muerto y se fue al infierno, queremos involucrarnos. ¿Será ese el sentimiento de nuestra congregación? Los que fueron llamados al seminario y desde hace ratos andan envueltos y enredados en otras cosas, ¿ahora sí irán? Los que fueron llamados a las misiones o a lo que Dios nos llamó. Los que fueron llamados a casarse y ya no seguir viviendo en ese estado pecaminoso, ¿escucharán el llamado? Oro que sea así. Y por cierto, como una especie de paréntesis o de extra a nuestro tema, pensando en el chico que se quedaba sentado en el regazo de David, pensando en el chico que escuchaba las discusiones teológicas de Natán y David, pensando en el chico que escuchó todos los poemas que su padre compuso para adorar a Dios y que estaba listo cuando Dios lo llamó a él para construir el templo que su padre soñó. Claro que quiero preguntar a la juventud de nuestra iglesia. Oigan, digo esto con mucha preocupación. Creo que hay varios de ustedes que tienen el potencial para ser buenos líderes, buenos predicadores, buenos hombres de negocios, buenos políticos, pero desperdician tanto su vida que parece no están interesados en escuchar el llamado de Dios. ¿Cuántos estaban en el linaje, en línea directa, a ser los herederos al trono antes de Salomón? Varios. No solo fue Absalón, no solo fue Adonías, hubo otros. Pero todos ellos estaban enredados en la vanagloria de la vida. Como temo, algunos hoy por hoy están enredados en boberías. Yo no entiendo y resulta difícil pensar que jóvenes entre los 20 y los 30 años sepan tanta tecnología para invertirla en juegos electrónicos en lugar de invertirla para prepararse y servir a Dios. No los entiendo. No tengo nada en contra de los juegos, por supuesto. Pero
Así como digo los juegos, digo pornografía, así como digo pornografía, digo romances tontos. Cuando me refiero a romances tontos es que no están pensando en un matrimonio. Están pensando en jugar, están pensando en comprar un coche, están pensando en dormir hasta tarde. Están pensando en levantarse hasta tarde. Wow. Quiera Dios que usted sea un Salomón que escucha el llamado de Dios y no un Absalón o un Adonías que desperdicia su vida y el llamado de Dios. Pero bueno, regresando a la gratitud de David y a la historia, cuando él dice, ¿quién soy yo para que tú pongas tus ojos en mí? Si usted y yo, adultos o jóvenes, pensamos, bueno, a esta altura, ¿por qué Dios decidió llamarme para yo hacer esto? O para no hacerlo. ¿De qué habla ahora, predicador? Aquellos que están bien, aquellos que tienen un buen trabajo, un buen negocio, aquellos que tienen un buen ministerio, un buen matrimonio, buena salud, expectativas. Aquellos que no están angustiados porque quizá van a perder su trabajo porque no tienen cómo pagar donde viven. Traten de responderme esto. ¿Qué tiene usted o yo mejor que aquellos que no les está yendo bien? ¿Me va a decir que usted fue mejor? ¿Que usted ha sido más ordenado en la vida y que por eso le ha ido muy bien? Si usted es una de esas personas soberbias que llegaron a adultos vanagloriándose de lo disciplinados y ordenados que han sido y que como consecuencia sus vidas han sido prósperas, les corona la soberbia y la insensatez. Es algo así como reflejarnos en el espejo del vecino, creyendo que nos vemos como el vecino. Deberíamos ver nuestra imagen en ese espejo. Deberíamos saber si nuestros hijos quieren estar cerca de nosotros, si nuestra esposa quiere estar cerca de nosotros, si la gente nos aprecia. Deberíamos preguntarnos ese tipo de cosas, porque ese es el reflejo real. Pero en fin, cada uno de nosotros debe tomar esa decisión. Si me ayudan y recapitulamos las lecciones que nos enseña la historia de hoy. A ver, ¿quiénes quieren señalar las lecciones? ¿Las escribieron? ¿Me ayudas, Tiffany? Cuando Dios dice que no. Cuando Dios dice que no, debo agradecer a Dios. Finalmente, el no de Dios es una redirección y no necesariamente una negativa. Dios redirigiendo nuestras vidas. Y siempre lo que Dios quiere para nosotros será mejor que lo que nosotros hemos planeado. Así es que si ya sabemos que Dios dijo no, bueno, es una redirección. La segunda, debemos tener amigos. Debemos asegurarnos de 1 o 2 amigos como Natán, hombres o mujeres de oración, de lectura bíblica. Simultáneamente debemos asegurarnos de sacar de nuestra lista de influencia
a los que no son de oración, que son conflictivos y de confrontación. Espero que hayan puesto el nombre de esa persona y que estén pensando, bueno, no lo voy a bloquear de mi lista de contactos, pero sé que no es una persona en la que yo puedo confiar o esperar. Luego, no todos hemos sido llamados a construir. Eso significa que lo importante no es lo que hemos soñado hacer, sino que lo importante es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Asegurémonos de obedecer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y luego, no desperdiciar el don que Dios nos haya puesto. No desperdiciar nuestro tiempo, no desperdiciar el recurso que Dios nos dio, sino ponerlo todo para nuestro Señor. Aun cuando estas lecciones o consejos son buenos porque están en la Biblia, no porque yo los haya compartido, yo solo los saqué del texto y los he puesto en nuestro contexto. Y recalco, aun cuando todo eso sea bueno porque está en la Biblia, nada de eso va a funcionar si nosotros no tenemos una relación íntima con nuestro Señor. Si nosotros no nos acercamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y esa es la pregunta más importante que debemos hacernos. Después podemos tomar las lecciones para nuestro diario vivir, pero no sin antes respondernos: ¿tengo una relación personal con nuestro Señor? ¿Soy un hombre de oración, de lectura bíblica? ¿Soy un hombre de servicio al Señor? ¿O solo soy un hombre de buenas costumbres? Oramos. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ésta me enseña. Te pido perdón por las cosas que no he estado haciendo bien. Y gracias por poner de tu espíritu en mi corazón. Señor, gracias por esas 4 lecciones que debo practicar en mi vida. Pero la más importante de cualesquiera sermones es tener una relación personal contigo. Por eso te ruego, Señor, que si alguien en medio de esta programación está sin Jesús, pongas en él o en ella la necesidad de abrir su corazón a ti. Que puedan hacer la oración y recibirte como único y personal Salvador. Gracias por ser bueno con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Si usted nunca antes ha recibido a Jesús y siente en su corazón el deseo de hacerlo, por favor llame a su amigo o a su familiar. Pídale, le explique cómo hacer la oración y venga al Señor y empiece una relación íntima con Él. Gracias por acompañarnos. Seguimos mañana estudiando la Biblia en el control de lectura, y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hasta luego.